Seguí la información en ámbito.com. Este mediodía nos enteramos de la noticia de la renuncia del juez Carlos Santiago Fait, que se va a hacer efectiva recién el 11 de diciembre, es decir, cuando empiece un nuevo gobierno. Me parece me parece que la fecha no es casualidad, pero ya lo vamos a estar conversando. ¿Qué va a ser casualidad? Eso también, no, por eso, para nada. Es un dato clave, ¿no? La fecha que elige Fait. Bueno, a ver, primero lo principal es cómo queda esta Corte Suprema. Esta Corte Suprema, que fue achicado su número a 5 miembros, sufrió la muerte de dos miembros de la Corte, ¿no es cierto? La renuncia de Zaffaroni cuando cumplió 75 años. Claro, más la renuncia de Zaffaroni y ahora la renuncia de Fait. ¿Quiénes quedaron? En la Corte va a quedar el juez Lorenzetti, la jueza Hayton de Nolasco y también Maqueda, ¿no? Son los tres jueces, los tres miembros de la Corte Suprema que quedan integrando esta Corte, que tiene que recibir 2 nuevos miembros, es decir, hay que nominar a 2 nuevos jueces. Ya sabemos lo que pasó, el gobierno nominó, presentó como candidato a Roberto Carles, le fue muy mal, no gustó, no cayó, Ojo, tuvo problemas de todo tipo. Sí, en realidad el Congreso no lo quiso tratar, el Congreso. La oposición no quiso tratarlo y con esto impidió que se mandara un nuevo pliego de otro posible candidato y entonces se frenó la posibilidad de completar esa vacante. En realidad, yo separaría 2 cosas que hizo la oposición. La oposición, en primer lugar, dijo que iba a rechazar el pliego de Carles. Yo creo que mucha gente estaba de acuerdo con eso. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo con lo que hizo la oposición después es decir, no voy a tratar ningún candidato. Claro. ¿no? Ese fue un grave error de la oposición. Pero porque hay un tema en Argentina de que el presidente tiene que dejar de gobernar como un año antes, una cosa así. O sea, cuando faltan 6 meses ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro, y los argentinos te eligen por 4 años. Te digo, 2 cosas que vi la semana pasada. Fait hace mucho que no trabaja. La semana pasada yo fui a una audiencia pública sobre la titularidad del derecho a huelga. Hay pocos temas tan importantes. En la Corte, digamos. Fui a la Corte, ¿sí? Estaban los 3 jueces, Lorenzetti, y no estaba Fait. Y todo el mundo comentaba, dice, después de la ley de medios, nunca hubo una audiencia pública tan importante como quién decide que haya derecho a huelga. El sindicato mayor, el delegado o hasta el mismo trabajador, ¿sí? Importantísimo, histórica era la audiencia. Fait no estaba. Cuando vos preguntabas, dice, no, es que Fait no viene más. Entonces yo digo, primero, ¿por qué no renunció antes? ¿Por qué renuncia a partir del 11 de diciembre? Otro tema que te dice la gente que sabe mucho, no podés tener una corte donde, por ejemplo, el otro día no había un abogado laboralista. Claro. La Corte tiene que tener pluralidad de género, pluralidad de expertise, varias pluralidades. Bueno, ahora no hay abogado penalista tampoco. Es una barbaridad. Y eso tiene que ver con la oposición que no quiso tratarlo. La verdad que no fue muy feliz la elección de mandar a Carles. A mí me parece, por lo menos, digo, con 33 años no podés ser juez de la Corte. Perdón. Quizás es un prejuicio mío. Roberto Carles nunca trabajó de abogado, nunca trabajó de magistrado. O sea, parecía, la verdad, una exageración total. Si vos fuiste abogado, podés ser miembro de la Corte Suprema, yo creo eso. Maqueda, por ejemplo, que fue el caso. Si vos fuiste magistrado, podés ser miembro de la Corte Suprema, si reunís requisitos de idoneidad, etc. Pero si no fuiste nunca ni abogado, ni siquiera tampoco magistrado, resulta insólito que arranques como miembro de la Corte Suprema. En términos formales lo podía hacer, porque la Constitución no exige que hayas ejercido. Sí, te digo en términos formales. Ahí tiene que tener un mínimo sentido de lógica, un nombramiento de la Corte Suprema, ahora, por favor, ahora pensá lo ruego. Un mínimo de lógica, por favor. A la gente que nos ve no nos importa lo que nos parece a vos y a mí el pliego de Carles. Pero no es lo que me parece a mí. Era el Congreso el que tenía que decirlo. Pero le pareció a todo el mundo, y te digo la verdad, creo que desde el mismo oficialismo no se impulsó. El Papa era el que bancaba a Carles también. Yo quiero ver, eso lo pongo en duda. Yo quiero ver qué hace el próximo presidente que va a poder poner 2 jueces. Porque digo, 2 veces se intentó la pluralidad. La hizo Alfonsín y la hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner puso una corte en donde tenía varios en contra y de hecho se comió varios fallos. Digo, el presidente que viene, si quiere, y tiene la mayoría, puede tener una corte adicta. Porque mete 2 de 5. Roberto, y eso es lo que y uno más tenés seguro ahí adentro que juegue con vos. Y eso es un problema. Lo mejor entonces que debería haberse nombrado ahora. Es que un gobierno. Yo te digo. Ahí está, esa es la corte que vi yo el otro día, sentados así todos. Pero Roberto, y Fait no estaba. A ver si estamos de acuerdo en esto. Lo mejor que le puede pasar al sistema es que los nombramientos los haga, si es que hace un nombramiento de un juez de la Corte por gobierno, lo haga el último día que se va.
porque así no nombra claro, no lo hace para él, sí. ¿entendés? Y bueno, pero eso sería lo mejor. Pero el gobierno lo quiso hacer. Bueno. Uno puede no estar de acuerdo con el candidato, deberían haber rechazado el candidato y que tuviera la oportunidad de mandar el otro. ¿Qué fue ahora, lo que pasó con el procurador? Claro. No hay que Reposo no le gustaba a nadie, Reposo no le había ido bien ni en la escuela, nunca. Un desastre era. Está bien, pero entonces con la negativa se envió otro pliego que terminó siendo Gil Carbó, que ahora es cuestionada en términos políticos, ¿no? Tampoco después. No, bueno, pero tenía un currículum bastante abultado y en ese momento logró la conformidad y la mayoría que necesitaba para ser nombrada. También lo que hizo para muchos, lo que hizo sobrevivir tanto tiempo a Fight, que debió haber seguido, coincido con vos, Roberto, cuando dejó de trabajar, como cualquier hijo de vecino. O a los 75, pero eso ya es otra discusión. Que el empuje tampoco generó un efecto positivo, al contrario, generó el efecto de querer. El empuje fue cuando hacía un año que no iba a trabajar. Está bien, pero ¿qué se sospechó? Que yo digo que puede haberse sospechado con fundamento o sin fundamento, pero se sospechó que lo querían correr. Y eso hizo generarle que todo el mundo que está en contra de este gobierno enseguida se puso a favor de Fight, sin darse cuenta que era un papelón institucional que un juez de la Corte se quede en su casa y que era mejor, como decís vos, que lo nombre un gobierno que se está por ir. Totalmente. No el nuevo gobierno que ahora va a poder nombrar dos. Es mucho. Bueno, lo que pasa es que mirá cómo el argumento es extraño, porque el argumento de la oposición es no queremos que este gobierno que se está por ir ponga a un juez porque queremos una corte independiente, pero entonces es como decís vos, para tener una corte independiente, qué mejor que lo ponga el gobierno que se va a ir ahora, que no tiene ningún interés de seguir sosteniendo lo dije una yo, corte no afín. lo dijo Robert, lo dije yo, no lo dijo bueno, Robert. No sé. Se lo estás yo me lo quedé, si me lo diste, ¿viste? No sé, no lo estamos diciendo entre todos, capaz me perdí, Dugan. No, lo mejor es que no nombre, que los gobiernos que asuman no nombren ninguno. Porque ¿cuál era la otra trampa? Aumento el número de jueces de la Corte y me armo la Corte adicta. Sí, de cualquier modo. Eso guarda, todavía se puede hacer, porque por ley del Congreso vos podés aumentar el número de miembros y te haces la Corte adicta. A ver, el presidente, el Ejecutivo es el que manda el pliego, pero ese pliego tiene que contar con un apoyo de los 2/3 es del Senado, ¿no? Sí, del Senado. De los 2/3 del Senado. También hace falta un acuerdo político muy amplio. No es solamente que lo pone el Ejecutivo a todos los integrantes de la Corte. Y bueno, pero tenés que elegir con el tipo que te mandó el Ejecutivo. No puedes decir, no me gusta, Carles, yo quiero poner un primo mío que tengo. Solamente podés elegir sobre los que te mandó el Ejecutivo. Pero se tienen que poner de acuerdo, me parece, muy ampliamente todos ahí, porque ¿qué gobierno tiene 2/3? Y a un gobierno que recién ganó, la oposición le va a costar rechazarle un candidato a juez de la Corte Suprema. Es muy difícil. Y además a veces es uno por uno, ¿viste? Se negocia. Si hay que cubrir 2 vacantes, posiblemente también haya un acuerdo político considerando eso. Viste que cada fuerza política ponga uno, pero todos estos son especulaciones. Ahora, yo quería recordar además... Es provocativo de Fight, hay que decirlo, es provocativo que elegir el día de la renuncia el 11 de diciembre. Sí. Pero bueno, ya está, es un hombre mayor. Pero además estás muy operado por algunas personas. Está muy operado, pero vamos a decir también que tiene una muy buena historia, que tiene un muy buen currículum. Brillante, juez intachable, que tuvo una trayectoria muy buena. Que este final que tiene no es bueno porque, como dijimos, no debió ser ese final. Debió haberse retirado cuando vos ya no estás en condiciones de trabajar, te tenés que ir a tu casa. Como dice la Constitución, retirado a los 75. Esa es otra posibilidad que tenía Fight. Sí, pero él tenía el tema de que eso se introdujo. Logró el famoso fallo Fight que declaró inconstitucional la Constitución. Un fallo insólito. Pero Julia, no, tiene mucha lógica. Es decir, él estaba como juez cuando se reforma la Constitución, introducen esta cláusula de los 75 años, pero las leyes no son retroactivas. Si él ya estaba en ejercicio, él estaba en ejercicio con la ley vieja. Yo ahí creo que es correcto. Bueno, hay juristas que te lo podrían llegar a discutir. Quiero seguir con una cosa. Como todo en el derecho. Quiero retomar un tema que es el de la fecha, Roberto, porque para mí es un dato político. Es provocativo. Es muy provocador. Yo no sé bien, obviamente esto lo debe saber Fight. O Lorenzetti lo debe saber. O Lorenzetti lo puede llegar a saber, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a decirle a la gente, porque si no es una complicidad ustedes? nuestra. Lo que nosotros pensamos es que es Lorenzetti el que ha manejado todas estas decisiones de Fight. Bueno, acordémonos que una de las últimas acordadas que firmó Fight, que firmó desde la casa, que esto también fue un tema de polémica, fue la famosa acordada que lo reelegía. Bueno, esa es la duda. Sí, dicen, bueno, esa es la duda. Esa es la duda. Fue la acordada. Lo que pasa que ahí dicen... déjame que termine porque entonces la gente está viendo. Adelante, perdón. Vos ya sabés de lo que estoy hablando. Capaz que no todo el mundo se acuerda. Desacordada, en donde se reelegía a Lorenzetti
Y acordémonos que el mandato de Lorenzetti termina en diciembre. Y él logró su reelección, o sea, en abril me parece que fue que se firmó esa acordada, en donde además Fayt no estuvo presente, en una acordada que también transcribía todo un diálogo que había, sí, yo creo que usted tiene que ser reelecto. ¿Para qué se adelantó tanto Lorenzetti en ese momento? ¿Para qué se adelantó tanto de lograr su reelección y votar la reelección en abril cuando él tenía que ser reelecto en diciembre? ¿Por qué? Para los republicacionistas, los tipos que dicen que lo que necesitamos de la república, esta corte, que ahora quedó en 3, estos 7, fue de las mejores cosas que hizo el kirchnerismo en materia de república. Pero nadie se lo discute, ¿no? Eso es, desde el punto de vista institucional... Tampoco se habla mucho. Es lo que es, digamos, lo que se destaca... Yo te diría que leas toda la historia argentina, a ver si encontrás otra elección. Eligieron una corte que después los iba a matar y sabían que los iba a matar, y de hecho es la corte que ha mantenido la posibilidad de que Clarín no acepte la ley de medios. Sí. Digo, ¿no? Y además Néstor Kirchner, acordémonos que agregó también mecanismos de transparencia como... El decreto 222. Exactamente, famoso. como agregar audiencias públicas y que la gente también participara más en la elección del juez. Yo creo que la fecha de Fayt tiene que ver con que la decisión de yo no quiero que al próximo lo ponga este gobierno. Claro. Es lo que pasa es ¿no? que también Fayt y también fue erigirse como uno de los, no sé, guardianes de la República hasta tanto esté este gobierno también, ¿no? Es que Fayt fue... A ver, a mí me pasa con el caso Fayt, voy a decir una barbaridad. Pasó algo parecido que con el caso Nisman, ¿no es cierto? Que no se juzga qué es lo que está pasando, se juzga si estás de un lado y del otro. Es decir, si estás en contra del gobierno, Fayt se tiene que quedar porque sí. Si estás del lado si estás en contra del gobierno, Fayt se tiene que quedar sí o sí, no importa que esté en terapia intensiva y demás. Y la pregunta de si acaso el señor... Tengo que terminar te estaba completando la idea, estamos complicados. Ahora termino yo. Y en el caso Nisman pasó lo mismo. A nadie le importa si a Nisman lo mataron o se suicidó. Si vos sos del gobierno, decís que se suicidó, que en el fondo es la verdad, pero bueno, no importa. Y si estás en contra del gobierno, decís lo mataron. Son símbolos que se utilizan para una guerra política que van mucho más allá del caso en sí. Lo que yo te quería agregar justamente a la idea que vos estás diciendo es esto de que se le llamó embestida del gobierno a Fayt, la simple pregunta que se hacía el gobierno de si acaso un señor de 97 años sigue estando apto para ser juez de la... nada más y nada menos que juez de la Corte Suprema de Justicia, porque nadie lo estaba echando a patadas. Era, che, fijémonos si el tipo va. Preguntémonos. Pero si había un contexto también, ¿eh? Lúcido. Había un contexto de pelea de gobierno con la Corte por las últimas decisiones. También hay un contexto sí, bueno, que de ahí se extrae la pregunta era pertinente, ¿no? Yo coincido que sí, pero había una pelea ahí con la Corte fuerte. Perdón mi intromisión, pero hay una ley que se debe respetar. Y que se vaya porque se vaya era pasar la ley por encima. El tipo se puede quedar hasta que se muera. No, estás equivocado, Paulo. Vos tenés que estar en condiciones de ejercer el cargo. Si vos no estás en condiciones de ejercer el cargo, no tenés derecho a quedarte. Ahí no es así. Vos tenés que estar en condiciones de poder ejercer el cargo. Cambian la ley, si no cambian la ley... ¿De qué se ríe Navarro? No, pero es una de las antojadizo lo que está diciendo Pablo Cabla, que no se puede sostener. Es un título que no tiene ni una bajada, mirá. Cambian la ley. Pero tiene que tener actitud. No, la ley dice que tiene que tener actitud. ¿Lo pudieron sacar? El señor se va el 11 porque se queda el 11, estamos hablando del máximo tribunal, el que toma la última decisión de casos importantísimos, que genera jurisprudencia. Estamos hablando de un tema muy importante para nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto dura un presidente en esas condiciones? ¿Cuánto dura un presidente en esas condiciones? No, nada. Pero es que tomo lo que dice Pablo, rescato algo de eso, ¿no? Al final el sistema, porque al final el sistema permite que posiblemente, sin estar en condiciones de ser juez, lo haya seguido estando. Entonces sí creo que la justicia tiene que darse una discusión tal vez al interior nunca o de cara a la sociedad, por eso te digo, o tal vez de cara a la sociedad de crear nuevos mecanismos de revalidar a los jueces. Eso es lo que está faltando en la justicia. Acá no te podés meter con su señoría. Los señores, los jueces, así como en la política todo el tiempo te estás revalidando, poniéndote a prueba en las urnas y demás, ni hablar un funcionario político, los representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, están revalidándose permanentemente. Los
jueces, ya está, una vez que sos juez, nunca más dejás de serlo. Pero y me parece que eso es poco democrático. También es peligroso. Acordate que tiene Claro, no es una eso, decisión antojadiza. Tiene el sentido de que no venga un gobierno tiene sin sentido que encargue. uno vaya cambiando los jueces según la cara de los jueces que te No, convienen. pero eso es distinto a decir que los jueces se vayan revalidando ante la sociedad. ¿Pero Es cómo distinto decir, revalidas un juez? porque, a ver, obviamente el sentido de la inamovilidad de los jueces tiene que ver con que no llegue una nueva administración que lo saque. Claro, perfecto. Claro. Pero que haya algún mecanismo que esté escindida del Poder Ejecutivo, de los gobiernos. Bueno, podés. Pero Qué fácil que sería pero algún eso. mecanismo que sea, si querés, pero que son surja del pasibles propio sistema son pasibles de judicial. destitución, no es que no son Por supuesto que sí, pero con causa, con juicio político, como yo digo que haya el algún trámite mecanismo ¿no? que acerque El un jury, poco a los enjuiciamiento. jueces, a la sociedad, que sean, qué sé yo, la sociedad la que elige a los jueces tal vez es demasiado utópico, aunque en Bolivia se votó eso hace poco. Pero un mecanismo dentro del propio No sistema sé si es el judicial que lo mejor ejemplo, revalide. pero- No digo que bueno, esté dada la decisión No, del pásame el Ejecutivo. tape. Acaba de discriminar No. a nuestro país vecino. No sé si tiene una historia de... ¿Por qué Bolivia no puede no ser sé si tiene una ejemplo? historia, no desconozco, pero no sé si tiene una historia de Lo dijiste trayectoria desconociéndolo. en lo institucional A eso, notable como a eso para... le llamamos prejuicio, justamente. Sí, porque además en los no últimos conocer años- y opinar. Algo conozco, pero En los bueno, últimos dejémosla. años No me ha habido quiero meter en transformaciones temas muy importantes en la delicados. institucionalidad boliviana. No, yo no me pongo a que algún día se vote también, pero bueno. ¿Por qué que no? Corre por otro Es imposible pensarlo porque el Poder Judicial tiene su mecanismo como para que nadie se meta con ellos. Lo cierto es que quien sea el futuro presidente está festejando esta noticia porque va a poder nombrar dos miembros de la... Claro. Eso es un dato con conformidad al clave. Congreso. Y estamos en un momento en que no Del sabemos Senado. cuál va a ser el próximo presidente. No, la por verdad, supuesto. no hay nada definido. Pero si son dos, estarán los dos festejando. ¿no? Claro. ¿Por qué? No es menor para un gobierno nombrar dos miembros Es decir, de la Corte, dos de cinco, Lorenzetti quedó bien con el próximo presidente de la Nación, es decir, con el poder que viene, sosteniendo a Fight hasta el 11 de diciembre. Bueno, si querés, eso podría ser en el día de mañana analizado. ¿Por qué el presidente de una Corte permite, o por lo menos no dice nada frente a un miembro de esa Corte que no trabaja porque no está en condiciones? Bueno, yo no lo quiero Eso es decir, para pero analizar. por supuesto que es mucho más fácil de convencer, le pongo comillas, por no decir manipular, a una persona que no está en todas sus condiciones para tomar decisiones ¿Pero propias. eso lo sabemos? ¿Lo tenemos probado o es todo un No, supuesto? estos son supuestos. ¿Cómo lo vamos a tener probado? Perdón, Son sí sabemos. Que es un señor viejo. No. 97 pirulos tiene, Te voy a Pablo. repetir lo que grande, contó Julia. sí. Había una acordada de la Corte que decía, ¿usted qué opina, señor Fight, de quién tiene que ser el futuro presidente de la Corte? Yo creo que estoy de acuerdo con que sea Lorenzetti, ¿no? Bueno, final de la Corte, firme acá. Bueno, ese papel es todo falso. No estaba Eso es todo falso. Fight presente. No estaba Fight, por lo tanto no pudo decir yo estoy de acuerdo y por lo tanto no pudo firmar. Eso sí sabemos y eso es muy grave. Ese papel se lo pueden haber llevado de la casa. Y hay muchos jueces que lo hacen, que firman en cualquier lado y eso tal vez tenga validez. No para una elección de No para presidente. ese tipo de cosas, pero ponele que ese día se sentía Y mal. de hecho la Corte Yo creo que lo subsanó a los pocos días. Claro, después ¿no? hicieron una reunión presencial. Y ahí de fue. cualquier manera, el dato de esa acordada que nos estábamos acordando recién es que Lorenzetti logró su reelección en abril para diciembre. Esto es insólito. Además, y yo creo que Lorenzetti tenía temor de que Fight no llegara. Nosotros estamos hablando desde la tribuna porque somos periodistas. Vos tenés que ser parte y tener un juez así en esas condiciones que decide sobre vos y vas a ver que no te va a gustar. Como nos pasa con Griesa, que no entiende de lo que está hablando. Y que lo dice. Y claro, ¿entendés? Entonces si Fight está decidiendo queda sobre dormido. tu vida privada, incluso sobre tu libertad puede decidir, y no está en condiciones, te quiero ver, Paulo Cablan. ¿Entendió Cablan? No, ¿Entendió? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos? Griesa en Estados Unidos, el problema de ellos. No, el problema es nuestro, está decidiendo Porque- sobre nuestro ¿Y a dinero. quién Sobre se le todo ocurrió nuestro. ir con Griesa? Ah, en los Bueno, 90 ¿quién? cuando se emitió la deuda. No, en los fue 90, después del default tenías que también este fueron gobierno después. también Después del puso- default también este gobierno eligió la no jurisdicción. podías renegociar el default de otra manera, tenías que quedarte en esa jurisdicción. Ah, bueno, ¿está bien? Es obvio. Está bien. Se eligió en los 90. Y se siguió eligiendo después porque no podías cambiar. No, si no emitimos más después. Pero Nunca emitimos con ley Nueva York. Lo que hicimos fue canjear. Caímos en default, los tipos tenían que dar el bono que no valía nada y vos le tenías que dar uno nuevo. No podías decirle, mirá, Te doy otro con te otra voy a dar 30 centavos por cada dólar, pero además te voy a dar uno con la ley Buenos Aires, argentina. está acá, bueno, 500. No salías del default, vamos. Por otro lado, muy escueta también la carta que le envió Fight a la presidenta, ¿eh? No fue muy cariñoso tampoco. ¿Quién, perdón?
la carta que le envió Fait a la presidenta, la carta de renuncia. No, a mi criterio fue demasiado, porque hoy la comparaban con la de Zaffaroni. La de Zaffaroni fue excesivamente cariñosa. La otra es una carta fría y protocolar, nada más. Yo solamente quizás no tenía, era demasiado cariñosa era la carta de Zaffaroni, que no sé, no tenés por qué ser cariñoso entre dos titulares de un... ¿Pero por qué no? Bueno, pero no cuestiones porque el otro ¿Vos por qué no lo fue. No, yo no lo cuestioné. Vos porque no sos cariñoso. Yo no soy cariñoso en general con nadie. Ahí tenés la carta. 2 párrafos ínfimos. Tengo el agrado de dirigirme a la señora Presidenta de la República con el objeto de presentar mi renuncia a cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia con efectos a partir del 11 de diciembre del corriente año. Saludo a la Presidenta con las expresiones de mi consideración más distinguida. Carlos Santiago Fait. La firma es bastante no quiero temblorosa. que la analice un grafólogo. La firma es bastante temblorosa. No somos grafólogos, pobre. pero fíjate pobre, vos. es un hombre mayor. No hay que... Y si la comparás con la carta de Zaffaroni, la carta de Zaffaroni realmente era una carta de amigo, parecía, ¿no? Bueno. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Zaffaroni se fue a los 75 años y dio una demostración, dio un ejemplo. Zaffaroni Y vos, dijo que en vez de fijarte en eso, te fijás que no te gusta la carta. Y te acordás que se analizó hasta, perdón, ¿no se acuerdan ustedes? Se analizó hasta la tipografía que se había utilizado. ¿Quién se va? La verdad, ¿Se ¿quién deja un cargo de esos pudiéndose quedar? Es un claro. Ejemplo. Sí, absolutamente. Usó Comic Sans para despedirse, que se había interpretado en su momento, hoy estaba repasando el archivo, que se había interpretado que era una letra muy infantil, para un asunto tan protocolar. Bueno, habló Eduardo Barcesat de este tema en una radio colega. A ver qué dijo. ¿Qué opina concretamente del anuncio de la renuncia de Fait? Bueno, obviamente la renuncia es el acto jurídico unilateral por excelencia, de manera que no tengo ninguna opinión. Lo único que destaco como un gesto impolítico final, el de decir que va a operar a partir del 11 de diciembre. Una de dos, o uno espera el día 10 para presentar la renuncia, que será efectiva inmediatamente al día siguiente, o renuncia al día en que anuncia que va a renunciar, cuando, como es este caso, ya largamente ha traspasado el límite previsto y fijado por la Constitución Nacional, ¿no? Este anuncio de renunciar post 11 de diciembre, ¿está vinculado con no permitir que el gobierno sea el que proponga un nuevo juez para la Corte? Desde luego, ese es el tema, aunque personalmente sostengo que ante la comunicación de la renuncia o su presentación, así sea a término, como el gobierno tiene que someter la candidatura a un periodo en que se publican los antecedentes del candidato y se reciben avales o impugnaciones, ese proceso puede iniciarse ahora porque el acto de la renuncia ya es un acto cometido, es decir, se ha presentado. Desde luego hay quienes sostendrán, ya he escuchado alguna opinión en ese sentido, de que recién a partir del 11 de diciembre podría iniciarse el plazo de 30 días para proponer el candidato y ya, por supuesto, tendría que ser el nuevo gobierno, ¿no? Claro. ¿Y esta renuncia afecta de alguna manera el desarrollo del trabajo de la Corte Suprema? Yo creo que para el justiciable puede ser un elemento de invalidez de los fallos de la Corte, pues si la ley fija en 5 el número de miembros, contar con 3 votos, teniendo derecho a contar con la opinión de 5 votos de ministros de la Corte, está claro que hay una afectación del servicio de justicia y de la certeza y seguridad jurídica que puede pretender el justiciable, y tiene razón para ello, ¿no? De modo que es una situación irregular que lo ha generado la conducta de la oposición de negarse al efectivizarse la renuncia de Zaffaroni a que se presentara candidato alguno por el actual gobierno, y ahora esta renuncia postdatada de Fait para tomar efectividad el 11 de diciembre es parte también del mismo obrar. Yo lo lamento, lo deploro, que el último acto institucional del ministro de la Corte sea de este cariz político, pero bueno, es lo que hay y hay que operar entonces en acelerar los tiempos para presentar los 2 candidatos que puedan cubrir las vacantes y que el Senado, el nuevo Senado de la Nación, entonces emita su acuerdo en consonancia con
el deber de llenar estas dos vacantes, ¿no? Bueno, lo veíamos a Barcesat, que dice que el pliego podría ser enviado ahora porque el hecho de la renuncia ya es un hecho realizado. ¿Sí? De cualquier manera, me parece que si bien en términos formales se puede enviar este pliego, si el pliego anterior naufragó como naufragó, el pliego para la vacante que dejó Zaffaroni, lo mismo sucedería con un pliego ahora. Estamos frente a las elecciones, no hay clima político para elegir a un juez de la Corte. Ya bastante lío tenemos con las elecciones, ¿no? Pero guarda. Tal vez, mira, por ahí gana el intento. Por ahí gana el intento con alguien que no sea Carles. Carles ya sabiendo no, que el pliego de Carles naufragó. ¿Vos sos abogado, Dugan? Sí, yo puedo. Yo puedo ser. también. ¿Vos también? A ver, Sí. yo trabajé, ahí están los dos, mirá. Yo trabajé 2 años como abogado. Es más de lo que trabajó Carles como abogado. Aunque no quiere decir que yo sepa más derecho que Carles. Sabe mucho Carles. Él es a Carles hay que reconocerle que es un gran jurista también. Es un estudioso. Sí. Bueno, eso es lo que es ser un jurista. La ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmiten